Bueno, pues vamos con la siguiente categoría, la categoría de jurídico, de la mano de Muñoz Abogados. Muñoz Abogados es la firma jurídica representativa del sector de la educación, especializada en derecho educativo y asesoramiento jurídico transversal y global a entidades titulares de centros docentes en todo lo que respecta en la dirección y gestión de los mismos, premiada como mejor firma jurídica en el año 2021, por cierto, en materia de asesoramiento jurídico y aportación de valor a centros docentes. Tiene más de 35 años de experiencia en la prestación de servicios jurídicos a instituciones educativas y centros docentes en todo el territorio nacional. Y el título de esta sesión se llama Claves jurídicas para ganar el futuro en el marco de la nueva gestión y dirección de los centros educativos. Bueno, pues para ello ya doy paso a Andrés Muñoz Valdés, que es CEO de Muñoz Abogados Edulaw. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Borja. Buenos días a todos. Algunos me conocéis, otros no. Algunos tenemos una relación de carácter mensual, otros no sabréis quiénes soy. Yo hoy voy a hablar de algo que parece aburrido, porque hablar de jurídico en una jornada de innovación, pues como parece un poco raro, ¿no? Pero la parte jurídica tiene una trascendencia directa en absolutamente todo lo que tenga que ver con el centro. Hoy vais a tener ponencias de todo tipo y color, y en todas, en cada una de ellas, lo jurídico tiene incidencia. Nosotros, como nos ha definido Borja, somos una firma jurídica la más representativa del sector de la educación, y a mí me gusta definirnos como una boutique legal, porque al final todos nuestros clientes, absolutamente todos, son centros educativos. Centros privados o centros privados concertados. Yo a los concertados siempre le pongo el privado delante, que la naturaleza jurídica siempre es privada, independientemente de que tenga un concierto, que es un contrato firmado con la Administración pública. Todo esto de lo jurídico en los centros ha cambiado mucho en los últimos años. Y la trascendencia que tiene actualmente no es tampoco la que tenía hace 30 años. Si veis el título de la ponencia se llama Claves jurídicas para ganar el futuro en el nuevo marco de gestión y dirección de centros docentes. Y qué duda cabe que esto de gestionar y dirigir hace 30 años era una cosa y ahora es otra totalmente diferente. Hace 30 años abríamos un colegio, se llenaba solo. Para gestionar y dirigir hacía falta poca cosa, pero ahora abrir un colegio, suerte si lo lleno, y para gestionar y dirigir necesito tropecientos servicios internos y externos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esto de dirigir y gestionar se ha complicado mucho. ¿Y por qué se ha complicado? Porque lo que ha pasado en el sector es que se ha profesionalizado, se ha producido una profesionalización del sector de manera global y transversal. ¿Qué implica esta profesionalización? Que si yo tengo más responsabilidades, necesito adquirir mayor seguridad jurídica. ¿Por qué se ha producido esa profesionalización del sector? Por tres factores. Todos los conocéis y los tres los vais a tratar en la jornada de hoy, en diferentes ponencias. Bajada de la natalidad. Para llenar un centro cuesta Dios y ayuda. O me diferencio o no existo. Nuevas tecnologías. Qué duda cabe que las nuevas tecnologías es una revolución total. Todos los centros tienen que tener el servicio complementario de plataforma educativa, Chromebooks, iPads, tabletas digitales. Ya no tengo libros de texto, tengo proyectos. Y el tercer valor, el tercer factor que ha hecho que todo esto sufra un cambio transversal, la hiperregulación, la burocracia. Todos los que sois administradores, directores titulares, equipo directivo, seguro que habéis notado una hiperregulación tremenda del sector. Cada vez tenemos más obligaciones, cada vez tenemos que hacer más papeles, rellenar más documentos, consultar más cosas, absolutamente en todas las materias y en todas las situaciones del centro. Yo voy a enumerar solo las de este año, solo las de este año. Nueva ley educativa, a mi opinión, y después de un análisis jurídico objetivo totalmente, la peor ley educativa de los últimos 40 años, la peor ley educativa de toda la historia de la democracia. Hemos tenido que realizar los planes de contingencia para la situación COVID. Yo me acuerdo el año pasado,
el 28 de agosto, a 10 días de empezar el curso, que depende de la comunidad autónoma, la norma iba cambiando y no sabíamos cómo empezar el colegio. Este año, por lo menos, creo que han estado más rápido. De hecho, ayer se publicó el protocolo del Ministerio de Educación y Sanidad conjunto para las normas del curso siguiente. Y ahora cada comunidad autónoma lo va a transponer a su propia normativa y hay alguna que se ha adelantado ya. Hemos tenido que realizar los planes de igualdad. Si no he hecho 2000, no he hecho ninguno. Una norma complejísima que hemos tenido que, además, cargar a los centros de trabajo con algo que es estrictamente jurídico, que si no lo hacen o incurren en una ilegalidad, la multa es de 187.000 euros y, aparte de todo el trabajo diario que ya tienen los centros, tenemos que ponerle más carga de trabajo para hacer esos planes. De hecho, los centros nuestros del despacho, el 100% nos lo ha externalizado con nosotros porque, lógicamente, es un documento tremendamente complejo, tiene más de 140 folios, los que hemos hecho nosotros, y además tiene un contenido ideológico altísimo. Y si somos centros privados, hay que reconocer que por lo menos tenemos la posibilidad de tener ideario propio. Y el ideario lo podemos meter en los planes de igualdad y es la manifestación de la igualdad pura y dura. En todos los centros lo hemos hecho así. Yo siempre digo centros, no colegios. ¿Sabéis por qué se dice centros y no colegios? Porque los colegios es un término jurídico reservado solo a los públicos, igual que los institutos. Todas las autorizaciones que tenéis de vuestros colegios pondrá centro privado concertado. Nunca aparecerá la palabra colegio, aunque a nivel comercial lo pueda utilizar. Pero jurídicamente y legalmente ninguno es ningún colegio, porque el colegio es un término jurídico reservado solo a los públicos, igual que los institutos. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que al final planes de igualdad, planes de contingencia, normativa COMI, los LOE, ahora tenemos la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que tiene incidencia directa en los centros. ¿Por qué? Porque crea una nueva figura, que es el Coordinador de Bienestar y Protección, amplía el concepto de violencia, dice que los centros son espacios seguros y, por lo tanto, le implica a los centros una responsabilidad de no hacer, que ahora hablaremos de ello. El no hacer ya no es por hacer algo mal, es por no hacer lo suficiente como para prevenir una situación. Imaginaos la amplitud de ese concepto. Y esto es un no parar. Esto es solo este año. El año que viene, bueno, el registro retributivo, que también ha sido este año, a partir del 14 de abril. Y el año que viene es esto multiplicado por 2. O sea que todo lo que hace el centro en el día a día, sí o sí, necesita de alguien que le ayude a tomar las decisiones correctas. ¿Para qué? Para evitar crear problemas en el futuro. Y aquí viene el punto fundamental de todo este cambio y por ello digo lo de ganar el futuro. Porque si yo no creo conciencia de que en mi centro, en mi institución, tengo que implementar seguridad jurídica, corro el riesgo de hacer algo que esté mal, no lo sepa y me creo un daño económico o reputacional que ya no pueda solventar. Yo le digo siempre a mis centros una cosa, que se ríen mucho cuando se lo digo, o cuando viene alguien a verme y me dice, Andrés, tengo un problema. Y yo le digo, cuéntamelo, que lo mismo te lo puedo arreglar. Pero si me traes un cadáver, poco puedo hacer. Los abogados no solo solucionamos problemas. Nosotros lo que hacemos es ayudar a implementar los protocolos, la normativa, las acciones para prevenir que sucedan esos problemas. Yo sé curar enfermos. No me traigas un cadáver que resucitar muertos, no sé. Estoy en ello, pero aún no he aprendido. Con lo cual, lo que tiene que hacer el centro es implementar desde el día 1 todas las disposiciones legales necesarias, que hay muchas, para evitar que los problemas se puedan crear. Y yo voy a poner solo 3 ejemplos de 3 situaciones que me han pasado no hace años, hace 3 meses. 3 distintas, para que lo veáis y tengáis ejemplos concretos. Como os he dicho, la responsabilidad ahora se objetiviza por esa necesidad de los centros de implementar todas las medidas necesarias para evitar que ocurran problemas. El otro día en un centro, de segundo ciclo de infantil, una profesora se deja un lápiz encima de la mesa, con tan mala suerte que se gira un segundo, coge un niño el lápiz, hace un acto reflejo así, se lo clava al niño en el ojo, con la mala suerte de que el niño pierde el ojo. Procedimiento judicial, condena al centro a 800.000 euros, 812.000 euros creo que eran, exactamente, para resarcir el daño. Me decía la titular, es que es muy injusto, porque yo
No puedo evitarlo, es un acto reflejo, ¿cómo lo evito? Y la sentencia decía, ya, pero tienes que hacer lo suficiente como para evitarlo. Y me dice la titular, hombre, yo le dije que no llevase un lápiz ni nada que pueda ser peligroso para los alumnos. Le dijiste. ¿Lo tienes por escrito? No, no existe. Todo lo que no está por escrito no existe. Con lo cual, ¿qué hizo el colegio al día siguiente? Implementar un protocolo interno para saber lo que se puede llevar a las aulas de infantil o no se puede llevar. Un caso parecido. Situación de acoso escolar, de acoso laboral transversal, es decir, horizontal, de trabajador a trabajador. Condenan al centro y me dice el titular lo mismo. Hombre, es que yo, ¿cómo voy a evitar esto? Yo ya les digo que se porten bien y que se traten bien entre compañeros. ¿Lo tienes por escrito? No, no existe. Al día siguiente a implementar un código de conducta que todos los centros deberían tener uno. ¿Que es un rollo y que hay que poner por escrito que hay que tratar bien al compañero? Sí, pero es que si no lo tengo, no tengo herramientas jurídicas para protegerme. Otro ejemplo, y con este acabo. Un centro, ahora está de moda el cambiar los libros de texto por proyectos. Pone recursos económicos para hacer el proyecto, recursos humanos, hace el proyecto, un proyecto estupendo, increíble, lo empieza a vender, aumenta alumnado, a los padres y a las familias les encanta. Y en un momento determinado, 2 años después, una de las personas que había participado en el proyecto lo despiden por otras causas. Coge el proyecto, monta una academia y se pone a vender el proyecto y a hacer lo mismo que hacía el colegio en una academia. Y me llama el colegio y me dice, oye, Andrés, mira lo que me ha pasado. Esto no, hay que hacer algo. Le digo, si me lo hubieses dicho en su momento, sí, pero es que el proyecto hay que registrarlo. Te has preocupado mucho en hacer un proyecto para venderlo muy bien, pero no has pasado por la oficina de propiedad intelectual para meterlo como una marca colaborativa o como una metodología colaborativa. Entonces, poco puedes hacer. Todo eso que os he contado, estas 3 cosas, estos 3 ejemplos, se evitan con una llamada de teléfono. Imaginaros. Por eso es tan importante tener partner jurídico, porque el partner jurídico lo que hace es ayudar a las entidades titulares y a los administradores, sobre todo, a tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Si yo no sé que algo lo estoy haciendo mal y luego tengo una consecuencia jurídica que no quiero, tengo un problema. Por lo menos si hago algo y corro un riesgo, lo mejor es que sepa que corro el riesgo, que sepa la piedra que tengo en el camino, porque si me la encuentro, pues por lo menos sabría que estaba. Pero hacer algo sin saber que lo estoy haciendo mal, corres el riesgo de que a futuro tengas un problema. Y hay gente que me dice, no, es que estas cosas que tú dices le pasan solo al 0,1% de los centros. Ya, pero es que el 0,1 siempre es alguien. Y le toca siempre a alguien. Y yo que tengo mucha casuística, porque llevo más de 200 centros, pues no os podéis ni imaginar la cantidad de cosas que yo os podría contar de anécdotas del día a día. Y ya estas cosas que os he contado son cosas más extraordinarias. Pero si nos vamos a la actividad diaria y os digo, por ejemplo, la cantidad de problemas que nos dan los padres separados, ¿cuántas veces tenéis en los centros a la de secretaría, al administrador, leyendo las sentencias de si recojo al niño el miércoles, el viernes, el martes, de que si hoy no puede venir la madre, tiene que venir el padre, y deposito recursos económicos en algo que no tengo que hacer? Porque si no lo sabíais, lo de los padres separados afecta a los padres, no a los padres y al colegio. El colegio se queda al margen. Y yo siempre le digo a los centros, tenéis que mirar solo que tienen la patria potestad. Y luego, cuanto más lejos estéis, mejor. Porque si no, acabaréis yendo de testigo en un procedimiento judicial cuando toque. ¿Cuántas veces nos piden certificados a los centros? Oye, hazme un certificado para la orientadora, que tengo el psicólogo externo y me ha pedido de la orientadora. Y yo sé si puedo hacer certificados. Y luego ponemos una cosa en el certificado que no puedo poner. Pues todo eso, con una llamada de teléfono, lo solucionas. A mí me llaman los centros hasta para mover una silla. Y yo lo agradezco, porque así puedo detectar el problema a tiempo. Si me llaman cuando ya tengo el muerto, como he dicho, poco podré hacer. Si implementamos en el centro una rutina de creación de seguridad jurídica, implementación de protocolos y demás, yo estaré más protegido, eso genera valor y genera empaque al centro y eso también vende. Una de las cosas, no sé si os lo dirán los de marketing, si no, os lo digo yo, una de las cosas que más vende a día de hoy ya no es las instalaciones, ya no es tanto el ideario, que antes era muy importante, ya no es la calidad de la enseñanza que se presume, nadie duda de que
va a ir a un colegio donde la calidad es medio bien, no, todo el mundo quiere calidad máxima y todo para ayer. Pero, sin embargo, la experiencia de cliente, el tener el centro ordenado y bien, y que pueda dar soluciones rápidas, sencillas y con firmeza, eso también vende. Y eso es lo que hacemos nosotros, ayudar a los titulares a que tomen las decisiones correctas. Y la consecuencia de no tomar la decisión correcta es un problema que a lo mejor no puedo solucionar. Todo lo que hacemos nosotros en el día a día es dar soporte. Todo lo que hacemos es ayudar mensualmente y trabajar de manera conjunta. Trabajamos desde con centros pequeños hasta con centros enormes o instituciones a nivel mundial. Somos ágiles, flexibles, hablamos el mismo idioma del colegio y todo lo que sufre el colegio en el día a día lo sufrimos nosotros. Porque todos esos problemas, el colegio cuando tiene duda lo que hace es llamar. Y a veces me llaman y me dicen, no, es que creo que esto es muy absurdo, llámame, dímelo, porque aunque sea muy absurdo, a lo mejor para ti no. Y hay una cosa que los clientes nos dicen mucho y los centros nos dicen mucho, que es que lo que más aprecian de nuestro servicio es que duermen tranquilos. Y eso es fundamental, que es lo que queremos hacer nosotros, aportar tranquilidad, que el titular sepa en todo momento que esa decisión que está tomando tiene un recorrido, qué recorrido tiene y qué piedras se puede encontrar en el camino. Yo he hecho una exposición muy breve un poco de lo que hacemos, de quiénes somos, de cómo trabajamos. El mundo de la educación se complica. Ahora tenemos nueva ministra. A ver si las aguas se apaciguan un poco. Tenemos que luchar por defender, como centros privados, y sobre todo los privados concertados, nuestra autonomía pedagógica y organizativa. Que a veces nos viene el inspector, nos dice que hay que hacer no sé qué, y le hacemos caso. Oiga usted, es que el inspector también se equivoca. Y se mete a veces un poquito más allá de donde debe. Entonces, depende de la situación. Yo lo que digo siempre es, llámame, dime lo que te ha dicho el inspector y vemos lo que hacemos. Porque la inspección educativa, sabéis, que no tiene presunción de veracidad. Sí la de trabajo y seguridad social, pero la educativa no. Entonces, hay veces que te dice algo que es, por ejemplo, para los centros públicos. A mí me pasó, y os cuento esta anécdota, y paso a preguntas, me pasó en un centro que vino un inspector y dijo, usted no puede poner música en el patio cuando suena la campana para que los niños vuelvan del recreo. Usted tiene que poner 3 timbres de esta manera. Y el titular me llama y me dice, oye, que me han dicho que no puedo poner música. Y le dije yo, pues mira, como si quieres poner la cucaracha, lo mismo da, puedes hacerlo. Pero le genera la duda, porque se lo está diciendo el inspector. Bueno, pues hay que luchar por defender nuestra autonomía pedagógica y organizativa, que es muy importante. Y el eje transversal de nuestros centros siempre va a ser nuestro ideario, el que queramos implementar. Y desde ahí es donde hay que trabajar. Y toda la seguridad jurídica que podamos construir será base para ganar el futuro y una oportunidad, sin duda alguna, para competir mejor el día de mañana. Yo no quiero decir nada más, no sé cómo voy de tiempo, pero si voy bien voy para allá, Andrés. Si pasamos a preguntas. Vengo contigo, podemos seguir conversando 10 minutos más. ¿Tenemos tiempo? Perfecto. Todavía tenemos tiempo. Además, lo estás contando todo tan bien que yo mientras te escuchaba digo, pero la de cuestiones jurídicas que hay que tener en cuenta en un entorno educativo. Absolutamente todo, todo lo que hace el centro. De hecho, hoy con todas las... por ejemplo, estábamos hablando fuera de las actividades complementarias extraescolares y servicios complementarios y hay gente que no sabe lo que es un servicio complementario. Y pone que un servicio complementario es lo que sea, no, está regulado legalmente. Una actividad extraescolar tiene una regulación específica y una actividad complementaria también. Entonces, todo está absolutamente regulado. No puedo hacer lo que quiera. Y cuando hago un contrato de alquiler, por ejemplo, porque yo no quiero ofertar las actividades extraescolares y llego a un acuerdo con una empresa que le alquilo el espacio y es la empresa quien presta el servicio, yo tengo que gestionar ese contrato de alquiler. ¿Y cómo lo hago? Y me encuentro a veces que la gente lo que hace es ponerlo por el número de alumnos, ¿no? Según tengo un número de alumnos, pagas un alquiler u otro. Error, no se puede. Eso es un negocio colaborativo. Asume responsabilidades de lo que haga la otra empresa. Como la otra empresa se le caiga un trabajador y no lo tenga dado de alta en su seguridad social, lo pagas tú como colegio. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que pensarlo, porque si lo hacemos sin consultar, nos puede generar una consecuencia que a lo mejor no tiene reparación alguna y es irreparable. Y sobre todo ya no es por lo económico, es por lo reputacional. Y hay una cosa que creo que todos estaremos de acuerdo.
Los centros, sobre todo los centros privados concertados, son, y yo digo somos porque me siento parte de los mismos, carnaza para la prensa. Eso es así. ¿Cuántas noticias vemos de en un colegio pasa esto? Así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el daño reputacional, cuando pasa algo, es tremendo. Hay que implementar la fundamentación jurídica interna suficiente como para que esos problemas no se produzcan. Y eso pasa absolutamente con todo. Todas las ponencias que tenéis hoy, todas tienen parte jurídica. De hecho, antes habéis tenido a Ópera Severita, la constructora, que son colaboradores nuestros. ¿Por qué los tengo como colaborador? ¿Por qué? Porque sabe la normativa perfectamente de autorizaciones y de apertura y funcionamiento de los centros. Cuando tenemos algún centro que quiere hacer una modificación de espacios, una adaptación, quiere abrir un colegio nuevo, ellos se lo saben. Incluso dentro del sector nuestro, que es muy específico, siempre tienes que ir a la especialidad. Es igual que hay muchos centros, seguro que muchos de los que están aquí hoy tendrán gestorías generalistas, que yo a veces cojo colegios y asumo la parte laboral y le pregunto al colegio qué es una hora lectiva o qué es una hora complementaria y me dice que no lo sabe. Y digo, ¿cómo hacen los contratos? Por horas de trabajo. En educación no se hacen los contratos por horas de trabajo. En el resto de empresas sí, en educación se hacen por horas lectivas. Y hay gente que yo cojo, después veo las nóminas, veo, lo que viene de la gestoría y el daño es irreparable ya. Cuesta muy poco estar bien informado y rodearse de profesionales que te ayuden en el día a día. De hecho, si vais a las instituciones educativas más importantes, sobre todo las fundaciones que asumen a lo mejor 18 colegios, 20 colegios que lo llevan en toda España, en la fundación, dentro del patronato, siempre están las personas de la fundación y dos perfiles que siempre están a nivel profesional, el jurídico y el económico. Y hay un tercero que se está implementando ahora, que es el de marketing. Son los 3 pilares fundamentales en la profesionalización del sector. Fíjate, Andrés, o sea, es que has tocado palos desde los derechos de autor, pero incluso, ya no digo a nivel de un trabajo, un proyecto que pueden hacer de un centro educativo, que por no registrarlo, ¿no? Comentabas antes, luego te puede acarrear problemas. También a la hora de proyectar películas, ¿no? Algo tan clásico en los centros educativos que yo creo que nadie sabe realmente dónde irrumpe la ley o dónde no. En eso tenemos suerte, entre comillas, porque realmente eso ya tiene bastante recorrido y eso de llevarse el USB con la película descargada de Internet ya prácticamente no se hace, ¿no? Porque ya tenemos muchos servicios que podemos hacerlo con facilidad. De hecho, para que veáis la importancia que tiene justo lo de la propiedad intelectual, yo doy clase en la UCAM, en un máster que es de gestión y dirección de centros docentes, y uno de los casos prácticos es que el alumno diga jurídicamente cómo crearía un coro para hacer fuera del colegio, ¿no? Para hacer como una especie de acto y cómo tiene que dirigirse a la SGAE, cómo comprar los derechos, etcétera, ¿no? Y es sumamente complejo. Entonces, esto mira desde la realidad de un director, un administrador, un titular de un centro que tiene tropecientas mil cosas que hacer en el día a día, tropecientas mil. Me llaman a veces titulares, sobre todo este año, que están deseando que llegue agosto para irse y descansar 15 días porque no pueden más. Si les metes la cantidad de carga burocrática que hay hoy en día, es tremendo. Ya no os quiero ni contar, por ejemplo, los privados concertados con el pago delegado, que eso también es una gestión administrativa que es complicadísima, o todo el tema de cómo está ahora de la protección de datos, que también es tela marinera. Todo lo que hagamos, movemos un pie en el centro, me implica una consecuencia jurídica, desde el día 1. Entonces, cuesta muy poquito que una de las partidas presupuestarias que tienes que tener interna sea aumentar tu seguridad jurídica. Estábamos hablando fuera, por ejemplo, de una situación. ¿Cuántas veces un padre o una madre me dice, es que mi hijo tiene diabetes? Oye, pínchale en el recreo, que es que está enfermo y hay que pincharle. ¿Y le va a pinchar un maestro que no es médico? Es que solo el pinchazo, no pasa nada, eso se lo pone rápido y ya está. Yo no asumiría el riesgo. ¿Qué pasa si se lo pones mal y el niño le creas un problema? Que te comes el marrón. Por eso hay protocolos de administración de medicamentos, hasta para dar un ibuprofeno. Yo no doy ningún ibuprofeno, ni ninguna pastilla, de ningún tipo. Y si tengo un enfermo crónico que tiene asma, y no, tienes que guardar esta medicación ahí en la nevera para si pasa algo. Y si han pasado 15 años, ¿la medicación está buena? ¿O eso caduca?
Y se la pongo a ver si por ponérsela y estar caducada le voy a crear un problema mayor. ¿Cuántos centros regulan la administración de medicamentos? Ninguno, prácticamente. Y hay que hacerlo, porque no pasa nada hasta que pasa. Me puedo saltar un semáforo en rojo 50.000 veces y que no me pillen nunca. No significa que esté bien. Pues con eso pasa lo mismo. Ese porcentaje le pasará a alguien, pero a alguien le pasa y hay que evitarlo. Y he dicho solo ejemplos del día a día que todos seguros que habéis compartido en algún momento. Os podría poner millones de ejemplos más y podría hablar 3 horas. Andrés, y perdona, ya que estamos... dime. Es decir, en un caso como ese, porque es muy común que los padres vengan y te presionen, Mucho. entre comillas, ¿no? Oye, pues tal. ¿Qué recomendarías tú al colegio? ¿Cómo debería de actuar ante algo así? Lo primero, consultar, antes de nadie. Antes de nada, consultar, lo primero. Y luego, que el colegio está para lo que está. Yo sé que el colegio forma parte de una comunidad educativa, del que todo el mundo se siente partícipe, da igual que seas un centro privado o privado concertado. Pero esa profesionalización que hemos hablado, ese ganar el futuro, implica por concebir el centro con lo que es una empresa. Y en una empresa, la responsabilidad es del empresario. Y yo creo que la empresa no debe asumir riesgos, con lo cual yo le diría a mi personal, a través del protocolo correspondiente, que si en caso de que yo tenga que administrar una pastilla para salvarle la vida a un menor, yo tendría en la administración el informe médico que me dice cómo tengo que hacerlo, actualizar anualmente, declaración responsable de los padres de que me dan el consentimiento de ponérselo en su momento, revisión constante y información a todas las personas que forman parte de mi centro por si ese niño que tiene una enfermedad crónica, de lo que sea, le da una situación complicada en un momento determinado y le tengo que poner la pastilla, la inyección o lo que sea. Y, lógicamente, eso me da mucho más garantías tenerlo bien que no tenerlo o tenerlo mal, lógicamente. Pero, bueno, es una situación muy normal, como todas las cosas que pasan en los centros, que son muy normales. Es como cuando viene un padre y me dice, oye, la comida del comedor no me gusta. Es que han dado pizza y yo no quiero pizza. Ya, pero esto es una empresa. Es como entrar a una cafetería y decir al dueño de la máquina de café que me cambie la máquina de café porque el café está malo. Oiga, váyase usted a otro sitio. Pero aquí tiene un dueño. Y aunque nos guste poco, yo le digo siempre, sobre todo a los centros que son privados concertados de instituciones religiosas, les digo, yo sé que somos empresas especiales, con una realidad especial, pero somos empresas. No podemos actuar como hace 30 años. No es lo mismo. Y el mundo ha cambiado mucho y esto no va para atrás. Solo puede ir hacia adelante. Cuanto más tiempo pase, más regulación tendré, más problemas tendré y más necesidad de servicios jurídicos voy a necesitar. Mira, ya casi, al final hemos consumido ya los 10 minutos casi que nos quedan. Hay un tema que quizá esto nos daría para un debate, un comentario que ha llegado aquí para un debate un poco más amplio, pero te voy a pedir brevedad dentro de lo complejo que es el tema y que tiene que ver un poco con, cuando tú has comentado hace un rato sobre la actualidad, ¿no? Y que los colegios al final siempre son los primeros que ponen el foco para sacar noticias. Sí. Algo que desgraciadamente está en boga es el tema del bullying digital, ¿no? Es decir, cuando se produce fuera del aula. Y por aquí decían que hasta qué punto sería responsabilidad del centro en casos como este o de qué manera pueden actuar ante un caso. Soy muy breve, porque esto nos ha pasado muchas veces ya. Si el bullying tiene relación en el centro, es decir, si es entre alumnos del centro, aunque el hecho X se produzca fuera, el centro se come el marrón. Más claro, agua. ¿Por qué? ¿Podía haber implementado las medidas para solucionar ese problema? Sí, ¿lo ha hecho o no? No hay más que hablar. Responsabilidad. ¿Qué es lo que tienes que tener? Tu protocolo de acoso actualizado. Ahora con la Ley de Protección de la Infancia hay que actualizarlo porque cambia, como he dicho. Y encima una actitud totalmente activa. Totalmente activa. No vale eso de, bueno, doy mi clase y ya está. No, no. Yo desde el centro tengo que decirle a mi personal docente que si una persona pierde el estuche todos los días, pues muy normal no es. Es que a lo mejor se lo están tirando por la ventana y no me da cuenta. Y, por desgracia, yo he vivido en mis carnes personas que se han quitado la vida y personas que han acabado muy mal. Y esa situación te crea un daño del que no te recuperas. Entonces, dentro de las posibilidades del centro, porque siempre hablo dentro de las posibilidades,
Siempre por existir vamos a tener un riesgo, siempre. El mero hecho, el otro se lo estaba diciendo fuera una compañera, si yo quiero aplicar la legalidad al 100%, no abro el colegio. Cierro riesgos, no abro el colegio. Abrir el colegio tiene riesgos, per se. Eso está claro. Pero dentro de los que asumo, pues tenerlo lo mejor posible. Actitud activa por parte del profesorado para prevenir el acoso. El ciberbullying es muy complicado, además tienes varias vertientes, el sexting, el happy slapping, el grooming, hay varias vertientes. Pero mi labor como centro, ¿cuál va a ser? Concienciar. ¿Qué es lo que hacen los centros en esto? Concienciación, concienciación, concienciación. A las familias, concienciación. ¿Por qué digo a las familias? Porque sí, se quejan luego, es que a mi niña la acosan y el colegio no hace nada, frase típica, pero es que en el cumpleaños a mi hija le regaló un iPhone de 1.200 euros. Pues, hombre, concienciación a las familias también, porque no puede conducir, pero le estoy dejando conducir por internet a 200 kilómetros por hora. Entonces, es una labor del centro constante. Eso documentado, todo por escrito, dejando fehaciencia de lo que hago, es protegerte. Espero haberlo contestado. Creo que bastante. Andrés Muñoz, muchas gracias. Nada, por a estar vosotros. con nosotros. Muchas gracias. Pues aquí queda toda tu exposición, que ha sido muy ilustrativa. Agradecerte de nuevo, CEO de Muñoz Abogados. Y ya vamos a dar paso porque ya estamos entrando en la siguiente sesión, pero bueno, por rematar un poco y concluir, hacer un poco de conclusión, efectivamente al final esto es una cuestión de índice de riesgos, ¿no? Si no, no se abrirían los colegios. Pero bueno, si queréis ahondar más y tener una entrevista personal, ya sabéis, recuerdo de nuevo las vías de contacto con nosotros a través de la organización, tenéis el correo electrónico para hacer comentarios como estáis haciendo y consultas a través del correo consultas@innovativefacilities.es.